Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos a la expectativa de lo que Dios hablará a tu vida a través de esta hermosa palabra. Dios te bendiga. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando nuevamente acerca de llevar un evangelio de poder. Y para esto traeremos el tema Tiempos de apostasía. Es tan importante traer este mensaje en este tiempo debido a que la iglesia de Cristo está siendo llevada al límite y en estos tiempos finales en donde sabemos que la iglesia está a punto de ver el cumplimiento de esa profecía que nos hace falta de que el Señor venga por su iglesia. Este es un tiempo en donde se está manifestando ese espíritu de apostasía y está afectando hombres y mujeres de Dios que están apartándose del camino. De esto estaremos hablando los próximos minutos. Bienvenidos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, los últimos tiempos de la iglesia de Cristo en la tierra. La Escritura nos menciona que para que el Señor se manifieste y venga por su iglesia en las nubes por ella, tiene que destaparse o manifestarse el espíritu de apostasía. Este espíritu es un espíritu que está atacando hombres y mujeres que han sido llamados, que tienen una asignación y tienen un propósito y que en su momento fueron usados de una manera poderosa por el Señor. El Espíritu Santo los ha abrazado, el Espíritu Santo los ha traído. Desafortunadamente en su caminar hubo situaciones las cuales los hicieron desenfocarse y perder el piso y abandonar aquel llamado o aquella asignación que el Señor les entregó. Es importante que a través de esta enseñanza podamos diferenciar y podamos ver que Dios nos está llevando al límite todos los días. Tenemos 3 enemigos importantes que debemos de tomar en cuenta en serio. El primero de ellos es Satanás. Nosotros sabemos que él tiene sus estrategias, él tiene sus maquinaciones y trata por todos los medios de estorbar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. El segundo enemigo es el mundo. Ya he hablado mucho acerca de esto. El mundo, estamos hablando del sistema, de aquellas cosas que nos atraen y que en cierta forma quieren ocupar el primer lugar en donde Dios está sentado en nuestro corazón y que por alguna razón nosotros muchas veces nos desviamos del camino. Y el último y el más peligroso es nuestra vieja naturaleza, nuestra carne. Y este enemigo hay que tenerle mucha atención, porque si nosotros no sometemos nuestra carne y nuestra voluntad al Espíritu Santo, entonces tendremos muchos problemas. Hablar de este tiempo de apostasía es hablar que el reloj está avanzando y que poco a poco está mostrándose a través de todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, esas señales que necesita la iglesia ver para comprender que el Señor viene muy pronto por su iglesia. La Escritura nos dice en Deuteronomio 13:5 y nos habla acerca de este tiempo de apostasía. Dios nos advierte en su palabra, a lo largo de la palabra nos advierte y nos dice que debemos de estar alerta, debemos estar atentos y debemos estar listos. Cualquier cosa que nos desvíe del propósito, cualquier cosa que nos desvíe de nuestra asignación, tenemos que encender esos faros de emergencia en donde nos está advirtiendo el Señor, hay peligro, existe peligro. Deuteronomio 13:5 nos dice, los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto, ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Tendrás que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Si podemos hacer un pequeño alto en esta escritura, podemos darnos cuenta que aquí existen falsos profetas, pero también habla de soñadores.
La Escritura nos dice que los falsos profetas o soñadores que traten de descarriarnos serán ejecutados. Es decir, hay un juicio para aquel que nos hace caer o nos hace tropezar. La Escritura dice, es necesario que el hombre caiga, pero ay de aquel por el cual el hombre cae. Dice aquí en Deuteronomio, porque ellos, quienes los profetas falsos y los soñadores, fomentan la rebelión contra el Señor nuestro Dios. Esto es algo muy distintivo de la apostasía. Cuando alguien se rebela en contra del orden de Dios, está hablando que existe un espíritu que está desviándote de tu propósito y de tu asignación, y que es un espíritu de apostasía que en ese momento está ejerciendo influencia sobre uno de nuestros hermanos que caminaron en un tiempo bien, pero que ahora están siendo corrompidos, están siendo pervertidos, están siendo dañados. Tal vez hay situaciones que no lograron quitar de su corazón y esto los afectó a tal grado de que no descansaron en el Señor, cuando el Señor constantemente nos dice que si tenemos un problema, que si tenemos algo por lo que estemos pasando, necesitamos llevarlo a los pies de Cristo para que el enemigo no tome ventaja, para que el enemigo no tome esas cosas y empiece a afectar nuestros pensamientos y nuestras emociones, y podamos desviarnos así de ese gran llamado y ese propósito que Dios tiene para nosotros. La Escritura nos dice que Dios nos sacó y nos libertó del pecado. La Escritura nos dice que esos falsos profetas y soñadores, el único propósito que tienen es desviarnos del camino que el Señor nos trazó, es decir, del propósito de la asignación que Dios nos entregó. Y dice que nos ordenó que siguiéramos, es decir, hay una orden de parte de Dios cuando Dios nos llama. Hay una asignación especial. Hay una asignación importante para que nosotros no podamos confundirnos. Y esto, conforme nosotros vamos caminando, nos vamos dando cuenta que verdaderamente Dios nos ha llamado con un propósito muy especial. Este espíritu de apostasía seduce a todo cristiano a abandonar públicamente por lo menos su fe, sus promesas, la visión que Dios le ha entregado, la palabra profética que le soltó en algún tiempo, y también su asignación. Es decir, que el enemigo está tratando de que tú te quites de la posición que estás ocupando, porque la posición que estás ocupando es importante para Dios y el enemigo no puede atacar si tú estás ahí en medio. Entonces el enemigo viene a tratar con todas sus maquinaciones de quitarte de ese lugar. Observen, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos dice que cuidemos nuestra posición, es decir, que no la descuidemos. Este espíritu siempre pretenderá romper con el orden establecido por Dios. Se sublevará, es 100% satánico. Buscará una oportunidad para estar en contra de las enseñanzas establecidas, de la sana doctrina que viene y proviene de la palabra del Señor. ¿Cuáles son sus características? La apostasía puede manifestarse de varias maneras y quiero que pongas atención aquí en esto. Lo primero es que el enemigo siempre va a provocar que abandones el lugar en donde Dios te estableció, que abandones tu fe, que abandones el lugar. ¿Por qué? Porque de esa manera Él va a poder tener control de tu vida, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus sentimientos. Va a provocar que haya rechazo principalmente del evangelio sano, porque hay un evangelio que está corrompido por humanidad, por filosofías, por cosas personales y carnales, y ese evangelio no te lleva a la vida eterna, simplemente te está corrompiendo, te está pervirtiendo y no te suma, no te ayuda a solucionar el problema que traes en tu corazón. Otra característica que tiene este espíritu de apostasía es que siempre va a tener otra opinión acerca de alguna enseñanza que se esté entregando, una opinión diferente que contrasta a lo que la Escritura dice. Otra característica es que constantemente este espíritu va a criticar y va a tener muchos cuestionamientos hacia los pastores, los líderes o aquel maestro que está enseñando alguna lección en particular. Y algo también, otra característica que tiene es que tiene una actitud para actuar en contra del orden establecido por Dios. Se cree superior, hace creer a la persona que es mayor
que lo que Dios ya estableció en el lugar en donde se está manifestando ese espíritu. La apostasía puede tener varias consecuencias. Por ejemplo, la más delicada es que podemos perder la salvación. Respeto a aquellos que dicen que no se pierde la salvación, pero vas a darte cuenta a través de la Escritura que Jesús mismo dice claramente que nosotros tenemos que cuidarla y atesorarla. ¿Por qué? Porque ésta corre el riesgo de perderse. La apostasía siempre va a apostar, siempre va a estar ahí en ese punto para que todo aquel que ha sido llamado, todo aquel que tiene un propósito se pierda y no logre llegar a consumar lo que Dios le ha prometido. Otra de las consecuencias que afecta cuando nosotros seguimos la apostasía es de que hay una separación o una ruptura con Dios. Hay un espíritu que de repente empieza a envolver a estas personas y ellos, aunque están orando, creen que Dios los está escuchando, pero la realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque uno de los espíritus que más detesta en una persona a Dios es el de la rebeldía. Existen muchos ejemplos bíblicos en donde nos están manifestando las Escrituras que Dios jamás perdonó a ningún rebelde. Solamente aquel que verdaderamente está dispuesto a arrepentirse de todo corazón, porque estamos en un tiempo de gracia. Aquel que está dispuesto a humillarse delante de Dios, aquel que está dispuesto a cambiar de actitud y de rumbo, Dios puede hacer la diferencia. ¿Es posible? Sí. Pero la Biblia no registra hasta ahora algún rebelde que manifieste que se arrepintió. Otra de las consecuencias es que trae corrupción y trae destrucción de todas aquellas promesas que Dios nos ha entregado. Debemos de tomar algunas precauciones cuando este espíritu está obrando en la vida de alguna persona. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, nos dice que se tiene que manifestar el hombre de pecado, se tiene que manifestar esa apostasía en el tiempo final y es lo que estamos viviendo. Dice la Escritura, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Los falsos profetas o soñadores que habla Deuteronomio 13, versículos 1 al 3, dice que hay ocasiones que esto puede cumplirse, el sueño o la visión se puede cumplir, pero hay un propósito de parte del Señor. Y la Escritura dice, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches, el Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Hoy, como cristianos, podemos hacernos dioses a algún profeta, a algún pastor, a algún apóstol, a alguien que esté fluyendo en este momento y que Dios lo esté usando de una manera especial. Podemos nosotros causarle un daño a esa persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos un ídolo, la Escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo único que estamos haciendo es ponerlo en riesgo de tal manera que Dios pueda quitarle la vida mucho más pronto y termine su carrera mucho más pronto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un Dios de eso. La Escritura nos habla claramente en Deuteronomio 13:18 y dice, el Señor tu Dios será compasivo contigo solamente si escuchas su voz y obedeces todos sus mandatos que te entrego hoy y haces lo que a Él le agrada. Dios está esperando que tú hagas lo correcto. Dios está esperando que tú te muevas en fe. Dios está esperando que tú verdaderamente estés caminando en ese propósito y en esa asignación. Este es un tiempo de apostasía. Este es un tiempo en donde nuestros sentidos tienen que estar despiertos. ¿Cómo pueden despertarse nuestros sentidos? Te lo vuelvo a repetir. Necesitas tener una disciplina de oración.
necesitas tener una disciplina de ayuno, necesitas tener una disciplina de meditación de la palabra. Cuando el pueblo de Israel estaba caminando rumbo a la tierra prometida, cuando atravesaron el desierto, dice que pasaron por la nación de los amalecitas. El rey no quiso darle la oportunidad y dice que fue y atacó a los más débiles, a los indefensos, a los enfermos. Esto es lo mismo que hoy en día este espíritu de apostasía está provocando, está atacando a aquellos cristianos que no tienen una identidad con Cristo, que no oran, que no ayunan. Por eso vuelvo a insistir, Jesús viene pronto, Jesús está a la puerta, Jesús está queriendo decirte, hey, despierta, yo tengo prisa, yo quiero hacer cosas contigo, pero necesito que te sacudas y hagas a un lado todas aquellas cosas que simplemente te están desenfocando y te están quitando de tu propósito. La Escritura nos habla claramente en Deuteronomio 13, lo puedes leer todo el capítulo y te vas a encontrar con situaciones tan tremendas porque Dios siempre nos advierte de los peligros. El problema es que a nosotros nos encanta caminar en el peligro, nos encanta movernos ahí en el peligro y de repente cuando ya vemos que estamos ahogándonos, entonces sí, clamamos al Señor. ¿Qué necesidad hay de que llegue ese tiempo malo? Hoy es el tiempo en donde Dios desea que tú camines en integridad con Él, que tú le creas a sus promesas, que tú le creas a lo que el Señor quiere hacer contigo en este tiempo. Este es un tiempo de no perder todo lo que Dios ya te entregó en tus manos. Es un tiempo de que despiertes, es un tiempo, dice la Escritura, estad alerta, resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo vamos a estar alertas si nosotros estamos haciendo una religión más? Dios no es religión, Jesús no es religión, Él es nuestro amigo. Él nos da la garantía a través de su Espíritu Santo que está con nosotros. Estos falsos profetas y soñadores tienen como objetivo tratar de desviarte de tu propósito. Deuteronomio 13:5 nos lo dice claramente, ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Tendrás que quitarle la vida. ¿Será posible esto cuando la Escritura me dice no matarás? Por supuesto que no. Al momento de que el Señor nos está diciendo que tenemos que quitarle la vida es no tengas ninguna relación con ellos. Es algo curioso porque hoy quien sale en apostasía empieza ahora a hacer una división y empieza a tomar actitudes incorrectas, incluso empiezan a bloquear a gente. El problema no es que bloqueen a la iglesia, el problema es, ¿y Dios ya los bloqueó a ellos? Esa es una pregunta interesante. Cuando este espíritu de apostasía está moviéndose en aquellos que Dios usó de una manera poderosa y que hoy están desviados de su propósito, lo único que podemos observar es que el enemigo está ganando terreno. Este es un tiempo peligroso, te lo vuelvo a repetir. Es un tiempo en donde tienes que ver todas las señales. La Escritura nos habla y nos dice que debemos de estar alerta, que debemos estar analizando los hechos. Mira lo que dice Deuteronomio 13:14 en la Nueva Traducción Viviente. En tales casos, analiza los hechos cuidadosamente. Dios nos dice que razonemos, que veamos todas aquellas cosas que están pasando por si son o no son de Dios. Y al momento de que el Espíritu Santo nos empiece a hablar, nos va a indicar si es o no es de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios bendice. Lo que es de Dios tiene el sello y la aprobación del Señor. ¿A quiénes puede usar el enemigo? La Escritura nos sorprende en Deuteronomio y dice en el versículo 6, capítulo 13, supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo. Y te dice, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Te lo vuelvo a repetir, hoy como cristianos pueden seducirnos, vámonos a otro lado. Dice la Escritura en el versículo 8, no les hagas caso ni los escuches, no les tengas compasión, ni les perdone la vida, ni trates de protegerlo. Aquel que se presta al juego sucio del enemigo, queda enredado y queda enlodado. Segunda de Tesalonicenses, como les decía
en los versículos 1 al 3, nos dice que el hombre de perdición, el hombre de pecado tiene que manifestarse y la apostasía tiene que manifestarse para que el Señor venga por su iglesia. Y vemos que en cualquier momento el Señor viene. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se describe como una figura que surgirá antes del regreso de Cristo, engañando a muchos y llevándolos a abandonar su fe. Mateo 24:4, Jesús en su sermón profético nos habla y nos advierte que nadie nos engañe. Para que nadie nos pueda engañar, nosotros debemos de tener una correcta relación con Dios. Solamente eso puede ayudarnos a discernir las cosas que vienen de Dios y lo que no viene. Porque su Espíritu nos guía. Dice Romanos capítulo 8 que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Mateo 24:9 dice el Señor Jesús que nos odiarán por seguir a Jesús. Es increíble la manera en cómo surge la apostasía y el reflejo que hay en los rostros de las personas es odio, es rencor, es amargura, es tristeza, es dolor. Y todo esto es provocado por espíritus de engaño. Todo esto es provocado por espíritus que simplemente están atrapando el corazón de aquellas personas tan hermosas que en un día, que en un tiempo fueron usados de una manera especial por Dios y nos bendijeron de una manera especial. La Escritura nos dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Mateo 24:10 dice que muchos se apartarán. Muchos se apartarán. Este es el tiempo de apostasía. Mateo 24:10 también nos dice que habrá muchas traiciones. Por si fuese poco, en el mismo versículo 10 dice que muchos se odiarán. ¿Cómo es posible que entre cristianos nos odiemos? ¿Cómo es posible que entre cristianos tengamos nuestro corazón marchito? ¿Cómo es posible que nos olvidemos de aquellos bellos momentos que pasamos juntos? De aquellos bellos momentos que lloramos, que reímos, que corrimos, que peleamos batallas y logramos victorias increíbles. ¿Cómo es posible que hoy haya odio? El odio solamente surge de Satanás. El odio surge por medio de espíritus. Y esos espíritus penetran en nuestra vida cuando nosotros abrimos puertas. Es muy simple, es muy sencillo. Un hombre, una mujer de Dios, Colosenses 3:10 dice que conforme conozca a Dios, se tiene que parecer a Dios. Entonces, si tú estás caminando en Cristo y dices que estás siguiendo a Jesús, tienes que parecerte más a Jesús. Menos a ti, más a Jesús. Que mengues tú, que crezca Él. Amén. En Mateo 24:11 nos dice que aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Lo está diciendo Jesús. Este es el tiempo de la apostasía. Este es el tiempo en donde nosotros podemos percibir que Jesús viene muy pronto. Estas son las señales que Jesús estaba mencionando a sus discípulos, en donde manifestaría que Él vendría muy pronto por su iglesia. Y vemos que esto se está cumpliendo. Vemos que estamos en un tiempo peligroso. El versículo 12, Jesús mismo nos dice que abundará el pecado por todas partes. Porque la iglesia no está perfilada, no está enfocada en el deber ser, en lo que de verdad importa, que todos vengan al conocimiento de Dios, que vengan al arrepentimiento, que vengan al conocimiento de Dios y sean transformados y sean cambiados. Hay demasiada gente que se está yendo al infierno y este espíritu de apostasía lo único que está provocando es que nos desenfoquemos y perdamos de vista a aquellos que se están yendo al infierno y que en cierta forma son nuestra responsabilidad y que hoy nosotros tenemos en nuestras manos la autoridad de parte de Dios para poder demostrarles a través de señales que el reino de los cielos es real y tal vez Dios pueda rescatar a alguno de ellos, así como nos rescató a ti y a mí. Así es de que este es un tiempo en donde el pecado está abundando. ¿Por qué? Porque nadie lo puede frenar. La Escritura nos está hablando que esta es una profecía que se tiene que cumplir. Pero aunque abunde el pecado, la gracia también abunda. En el versículo 12 dice que el amor de muchos se enfriará. Tristemente vemos esto. Pastores peleados uno contra otro, líderes peleados unos contra otros. De repente vemos iglesias separadas, vemos iglesias confundidas, vemos iglesias como en rivalidad. Esto no abona. Esto son esos espíritus que están desatados en este tiempo y Satanás disfruta
Él está contento, Él está satisfecho al ver los resultados de todos esos espíritus que han estado afectando y atacando a la iglesia de Cristo. Mi amado hermano, yo no sé cuál es tu postura, cuál es tu posición, pero yo creo que si hoy tú estás siendo engañado, yo no sé si hoy tú estás caminando de verdad en integridad, no sé cuál sea la parte por la cual tú estás caminando. Yo te aconsejo que si hay algo mal, que si hay cosas que están incorrectas y tú estás consciente, empieces a voltear a Jesús nuevamente. Empieces a encaminarte y empieces a dirigir tus pasos hacia Él, que tiene promesas de vida para ti. Él lo dice en su palabra. Jesús dijo, el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. El que se mantenga firme, mi amado hermano. Esto no se trata de emociones. Si tú te vas a Deuteronomio capítulo 13, te vas a encontrar a un Dios que no va a aceptar este tipo de espíritu en su pueblo, en su iglesia. Cuando ese espíritu entra, hay anatema. Cuando ese espíritu entra, empieza destrucción, empieza caos, empieza confusión. Necesitamos extirparlo. No lo podemos extirpar a través de nuestras decisiones carnales. No lo podemos extirpar a través de nuestros sentimientos o nuestras emociones. No, ese espíritu se extirpa con ayuno, con oración, con una consagración genuina, con nuestra mirada puesta en Jesús. Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida. Agradezco enormemente la oportunidad que me das de poder llegar a ti. Si este devocional te bendijo y esta palabra tú crees que a alguien puede bendecirle, por favor, compártesela. Envíasela, ya sea por tus redes sociales, no sé, como tú quieras. De ser posible, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.